Bueno, para ver un poco cómo se elabora un informe y, en particular, en el caso de la práctica de hoy, qué es lo que les vamos a pedir como sugerencia que esté en el informe y que no. Entonces, un informe tiene que tener siempre esto. Tienen que chequear al final del informe que se encuentre el título, autores, el nombre, digamos, cuando uno pone el autor, que pone el mail, pone el nombre de la comisión, como dice acá, es en general en un trabajo más complejo, un trabajo de revista científica, bueno, uno suele poner el mail para que la gente pueda consultar y el nombre en lugar de la comisión, obviamente, donde trabaja. En este caso vamos a unificar, y eso en la planilla digamos, en la planilla de lo que es el informe de laboratorio, que acá está el link, para encontrar todo esto y de qué manera. Después tienen que chequear que haya un resumen, sección de introducción, desarrollo experimental, resultados y discusión, conclusión, apéndice, referencia. Estas son las cosas que uno tiene que tipear, y decir, hay. ¿Qué puede ser que no haya y por qué? Bueno, puede ser que no haya un apéndice, porque ahora van a ver de qué se trata, pero bueno, puedo no tenerlo, y puede ser que no haya, obviamente, referencias, porque puedo haber hecho un informe en donde en ningún momento chequeé en ninguna bibliografía las cosas que estoy escribiendo, que es raro, porque ahora van a ver por qué aparecen referencias en mi informe. Pero sí o sí tiene que estar todo esto. Entonces, vamos a ver cosas globales y después vamos a ver sección por sección. Cosas globales. ¿Cómo coloco una ecuación? Siempre que coloque una ecuación, porque de alguna manera necesito mostrar en mi informe que es una ecuación que debo usar, solo coloco obviamente las ecuaciones fundamentales, las que voy a usar, coloco la ecuación, como uno siempre la colocaba, y la numero. No puede haber ecuación sin numerar en un informe. Esa ecuación la puedo citar después o puedo no citarla, no importa, porque puedo asumir que la estoy usando, en general se cita, pero tiene que estar numerada. ¿Y qué no debe haber? Si yo utilizo una ecuación, por ejemplo, no sé, para obtener, perdón, me fui a la otra, para obtener, por decir algo, G a partir de caída libre, pongamos. Entonces, si yo todo mi trabajo fue obtener la aceleración de la gravedad a partir de un problema de caída libre, pongo la ecuación que voy a usar al final para obtener esa gravedad. Como en este caso, ¿qué tengo como ecuación? Y bueno, yo tengo la ecuación de G que relaciona a T con L. Bueno, tengo T igual a 2 pi por raíz de L sobre G, etc. Esa es como la fuerte ecuación que hasta ahora estamos viendo. Entonces, esas son las ecuaciones que son relevantes en el informe. No pongan ecuaciones de todo tipo, por ejemplo, bueno, cuando uno obtuvo la clase pasada, el sigma lo que hizo fue calcular tal cosa y toda una seguidilla de cosas que no van en un informe. Eso es como un apartado de ustedes en su cuaderno. ¿Cómo llegué a esta ecuación? Haciendo esto. Bueno, eso es lo que empezamos a limitar en un informe. No los detalles múltiples de cómo llegué a esto, sino más fuertemente lo que usé al final para esto. Entonces las ecuaciones tienen que estar numeradas de esta manera. En general se pone entre paréntesis un numerito al lado, del lado derecho. Y se centran las ecuaciones dejando un espacio. No se ponen dentro del texto. Después, formatos nada más. Referencias. Cada vez que uno utiliza alguna herramienta que utilizó de algún libro, o por ejemplo, el valor tabulado de la gravedad, que lo obtuvo de alguna bibliografía, bueno, tiene que citarla. El lector tiene que saber dónde puede obtener ese dato o esa información que ustedes escribieron. ¿De qué manera se cita? Se cita con un ejemplo, que es un criterio, que es el criterio que tenemos en la planilla, con corchetes, entre corchetes, el número de cita. En este caso 13 porque hubo dos citas anteriores que eran 1 y 2, lógicamente, ¿no? Y luego, con este número, uno va al final, fíjense cuando hablo final, es porque las referencias están al final, uno va al final del informe y tiene que haber una lista de referencias, y esa lista de referencias, que después lo vamos a ver más detalladamente, obviamente tiene que estar citado la persona que uno puso acá como 3. Ya vamos a ver cómo lo citamos. Pero por lo pronto en el texto, siempre que ponga referencias en mi informe, voy a tener que tener citada esa referencia. La persona tiene que saber dónde está esa referencia que usó.
Por eso es que uno no pone como referencias apuntes de la clase. No, porque apuntes de la clase, ¿qué es? No es nada. La referencia tiene que ver con algo muy específico. Si yo tomo una definición para tener que ponerla, tengo que haberla leído en algún lado, en algún libro. Si no, no uso citas a cada rato por poner una ecuación. Por ejemplo, si yo utilizo, no sé, la ecuación del péndulo, si yo describo el péndulo y pongo las hipótesis del péndulo, y bueno, puedo poner una referencia, porque hay miles de libros que describen a lo que hace como hipótesis a un péndulo ideal para llegar a esa ecuación. ¿Sí? No pongo apunte de la clase, yo solamente les mostré lo que otro dijo, ¿no? No soy yo la referente. Digo porque es muy común, ¿eh? No. Bueno, casos más particulares. Figuras, esto ya lo vimos, la figura se escribe debajo de la figura. Yo todavía he visto casos cuando miré las cosas que hicieron de la actividad 3, en donde no se cumplía esto. Así que ojo al piojo. Formato del informe. Figura abajo, la leyenda de lo que muestra la figura. Y tabla, como ya lo vimos, arriba de la tabla de lo que muestra la figura. Numerados en forma correlativa. Independientemente, si voy atrás, de dónde estén, en qué secciones estén. Siempre se numeran. La primera va a ser la primera y va a ser numerada correlativamente hasta el final. No cambio por cambiar la sección, el tema de la correlatividad. Ay, perdón. Bueno, ¿qué es importante? Dentro de figuras y tablas, las tablas son independientes de las figuras, con lo cual se citan con números. Uno puede tener figura 1 y tabla 1, por ejemplo. Son independientes. Y lo que es muy importante, que ahora van a empezar a tener mezclas de cosas, es, bueno, ¿a qué llamo figura? Ya empezamos siempre a ver nosotros que cuando empiezan a tener, no sé, el dibujo, por ejemplo, hacen un dibujo a un péndulo, entonces le ponen dibujo, 1, tal cosa. Ponen el gráfico de T versus L y ponen gráfico 1. No, todo se enumera y se llama de la misma manera, se llaman figuras. O sea, lo único que no es figura es una tabla. Entonces, es más bien fácil en el sentido de decir, bueno, identifico las tablas y al resto le pongo figuras. A veces lo que uno suele hacer es, al final numero las figuras, obviamente, porque no sé si voy a poner esta, voy a poner la otra. Entonces son varios integrantes en un grupo. Empiezan a llenar cosas. ¿Qué figura va a ser esta? También me pasó de corregir y de ver que habían puesto figura 3 después de la figura 8, por ejemplo. Entonces, eso es por un tema simplemente de revisarlo, ¿no? El informe. Entonces, es importante este párrafo en donde todo lo que no es tabla lo pongo como figura. Y ahora vamos puntualmente a cada caso. Bueno, título. Título tiene que representar lo que hicieron, ¿no? Por ejemplo, en la clase de hoy, ¿ustedes qué hicieron? Determinaron el periodo, determinaron la aceleración o van a determinar la aceleración de la gravedad a partir de ciertas cosas, de lo que sea. Entonces el título tiene que estar relacionado con la idea de lo que uno va a leer. Si ustedes, obviamente fue rápido el pasaje de lo del congreso que les mostré recién, pero en el caso del título de ese congreso, decía específicamente, por ejemplo, desarrollo de un material bioplástico para aplicación en envases de alimentos. Por inventar un título. Está bien, estaba dando la idea de lo que iba a mostrar, que desarrollé un material bioplástico que el objetivo era para aplicar en esto. Bueno, tiene que tener una idea lógica. Obviamente no voy a hacer un título enorme, de 1000 caracteres, explicando de qué se trata lo que van a leer. Pero tampoco puedo decir, por ejemplo, como título, mediciones directas. Porque eso no me dice nada de lo que voy a mostrar. Entonces, piénsenlo un poquito, digamos. No tiren solamente un título como a veces hay un título de guía, solo porque corresponde a esa guía. Después, bueno, los nombres, este es un formato, los nombres de los autores. En este caso, la numeración era porque el ejemplo tenían diferentes filiaciones los distintos personajes de este trabajo. Va el mail de cada integrante. Uno puede determinar con una numeración el nombre de cada integrante y poner el mail, si no, no importa, no se preocupen. Y esta es la leyenda que nosotros ponemos. Le quedó 2020, porque es una foto pegada de la planilla del 2020. Me da culpa. Es obviamente 2021. ¿Qué va en un resumen? El resumen es muy importante saber que si bien está inmediatamente de los primeros pasos que uno hace en el informe, es lo último que hace. Porque el resumen es muy difícil de hacer,
para que quede lindo y bien. El resumen tiene que ser muy breve, en forma muy breve. Fíjense, 100, 200 palabras, más o menos, ¿no? A veces tengo un poco más, a veces un poco menos, a veces me puedo extender un poquito más. Pero tiene que ser algo breve, que cuente, que una persona cuando lea solo el resumen, sepa lo que hicieron en el informe, cómo lo hicieron, qué dio y a qué les llevó, digamos, de conclusión eso que dio. Fíjense, ¿y entonces para qué hago el informe? Bueno, el informe es detallado de todo eso, pero la idea global de todo eso tiene que estar en un resumen. Esto pasa que al principio realmente uno se empieza a perder y no sabe cómo hacerlo. Si ustedes, los más, con más ganas, los que más les gusta la idea, pueden ver y leer algún paper, mirarlo, no tienen que leer el paper entero. Pueden bajarse algún paper y pueden chusmear cómo son los resúmenes en un paper. Paper, digo, es una publicación de divulgación científica. En general está en inglés, pero lo pueden buscar en castellano, googleando. Si ustedes googlean un tema y ponen PDF, en general alguna publicación científica. No busquen de una página, sino un artículo científico. Entonces, cuando ven eso, después les podemos pasar algún link para buscar. Cuando ven eso y empiezan a ver los resúmenes, obviamente son un poco más largos porque son un trabajo mucho más dedicado. Pero se van a dar cuenta que en general las revistas piden entre 150 y 200 palabras de resumen y que está claramente, ojo busquen uno bueno, claramente expuesto lo que uno va a leer en el trabajo. Entonces, esa es la idea de esto. Entonces, la idea es informar muy brevemente cuál fue el objetivo, o sea, qué determinó en este experimento, cómo lo hizo. Por ejemplo, se determinó la aceleración de la gravedad a partir de la medición del período del péndulo para diferentes longitudes. Y después se utilizó el criterio del método de cuadrados mínimos con un modelo lineal para poder, a partir del ajuste, determinar el valor de la aceleración de la gravedad. Por ejemplo, eso es todo, ya contaron ahí en pocas palabras lo que hicieron. ¿Y después qué le falta a eso? Y le falta decir, bueno, a ver, ¿qué resultó de esto? Y bueno, ahí pueden usar un poco las preguntas que nosotros les hacemos. Los resultados mostraron que este método resultaba más confiable que el método de medir un periodo para una longitud. Por ejemplo, eso lo guía lo que ustedes hicieron y colocaron en el informe en general. No lo va a guiar inventar ahora. Se van a guiar para poder hacer eso una vez que ustedes vean lo que colocaron en el informe y vean la guía que se les da en clase y las preguntas que se le hacen en esa guía, porque las preguntas son las que los condicionan a ustedes a discutir el tema. Entonces, con eso, en el resumen, tiene que estar muy brevemente, obviamente, colocado a lo que condujo esos resultados mediante ese método. Esa es la parte más difícil. Por eso siempre digo, el resumen lo hacen al final de haber hecho el informe. Y lo discuten y lo releen entre todos. Es muy importante, por eso son varios en el grupo. Siempre van a tener ideas, obviamente traten de acordar una idea, siempre puede haber discusiones en el tema de qué pongo y qué no pongo, y bueno, la discusión en el grupo es fundamental y las futuras correcciones van a servir a hacer una idea más global de lo que va en el resumen. Pero es principalmente eso. ¿Y qué es importante? En un resumen no van ni citas bibliográficas, ni van ecuaciones, no van figuras, no se citan figuras. O sea, uno no dice eso, se determinó la aceleración a partir del periodo del péndulo para distintas longitudes, ver figura 1. No, no, es un resumen. No van figuras, no van tablas, no van citas de nada, etc. Bueno, vamos a la introducción. Introducción. ¿Qué va en la parte introductoria? Que hasta ahora no lo pedimos, nunca lo pusieron y ustedes lo fueron poniendo donde podían. Es decir, bueno, arriba de la figura ponía esto que no sé dónde va. Bueno, la introducción es el marco teórico. El marco teórico, fíjense que nosotros damos 2 horas de clase de marco teórico, obviamente no tiene que ir ni un 10% de lo que se explica en clase, porque lo que se explica en clase es para que entiendan las cosas. El marco teórico es muy breve en estos casos, porque la teoría que ustedes utilizan, si bien las herramientas matemáticas y las herramientas
conceptuales son un montón, en realidad lo que es el marco teórico de determinar la aceleración a partir del periodo del péndulo es una ecuación matemática bajo la hipótesis de un péndulo simple. Entonces, en la parte introductoria, que es el marco teórico, generalmente y globalmente, ¿qué tiene que haber? Bueno, justamente un poco de marco teórico, ahora vamos a ver bien en este caso, citas bibliográficas, puede haber figuras, obviamente van a estar algunas de las ecuaciones que son las principales que después se usen, entonces seguro que va a haber alguna ecuación que es la que después se usa, puede haber alguna figura teórica, puede que no, porque a veces no es necesario, porque quizás en este caso que tengo, la evolución, la discusión de un péndulo simple. La figura teórica puede que sea lo mismo que yo tengo en la metodología experimental, que ya vamos a ver adelante como esquema experimental, con lo cual puede o no. La figura teórica entonces puede aparecer, no va nada de nada que esté relacionado particularmente, que muestre algo de mi trabajo en sí, particular, como cuando yo me di tal cosa o el resultado de nada de lo que hice en mi experiencia. Es el marco teórico, es lo que me conduce a la idea de lo que voy a usar como herramientas para finalmente poder justamente obtener el resultado de lo que tengo a partir de la ley física que explique la parte introductoria. Entonces, acá, bueno, continuando un poco, perdón, con la introducción, es muy importante, que esto también está en la planilla, es que al final de la introducción, o sea, yo explico la parte introductoria y al final de la introducción lo que tengo que poner es un objetivo, el objetivo de esta práctica. Entonces, eso también es una cuestión de formato, en algunos casos van a ver que no está en algunos papers. Bueno, nosotros buscamos que al final de la introducción como que se llame a la siguiente sección mediante el objetivo, que uno sepa que ya el objetivo da finalizado esto y voy a lo experimental. Entonces, ¿y qué va en el objetivo? Bueno, uno va a ver en el fondo que en el informe muchas cosas se terminan repitiendo, muchas frases, porque el objetivo tiene que ver, obviamente, con lo que uno va a poner en el resumen, porque justamente en el resumen lo que pone es, bueno, ¿cuál es la idea de esto? Bueno, el objetivo es cuál es la idea de esto. Y es una pequeña frase, 1 o 2 renglones. En este caso es más fuerte porque nosotros sabemos qué vamos a hacer. ¿Cuál es el objetivo de este caso? Bueno, yo lo puse de hecho en la clase que di. No tiene por qué ser ese, obviamente, puntualmente. Pero se sabe que el objetivo es poder determinar el valor de G a partir del periodo del péndulo para diferentes longitudes, utilizando un determinado método, ¿no? No es de cualquier forma. Bueno, utilizando un modelo lineal del método de cuadrados mínimos. Ya eso, por ejemplo, es un objetivo. Es el objetivo que ustedes tienen que concluir a lo largo de esta semana. Entonces es importante que esté el objetivo, no tiene que tener un subtítulo ni nada, simplemente que esté como un parrafito, oración 1 o 2 renglones, que ya diga eso. Entonces, justamente en este informe, en lo que sería la parte introductoria, ¿qué es lo que sugerimos poner? Porque tenemos un montón de información que venimos arrastrando de clases pasadas. Bueno, no. Lo que sugerimos poner en esta parte es, obviamente, el marco teórico que tiene que ver con el experimento de ustedes, que es un péndulo simple o ideal, supuestamente, porque nuestro marco teórico es teórico. Después vamos a ver si eso se corresponde, pero por lo pronto es la teoría que involucra al péndulo simple. Brevemente, ¿cuáles son las hipótesis? Si quieren poner, pueden poner un esquema, figura, pueden poner un esquema. ¿Y cuál es la ecuación? Es importante, que representa el péndulo simple, en donde se ve la relación entre T y L, ¿no? Y a partir de la cual vieron que ustedes van a obtener G. Entonces, eso es lo relevante de esta parte. ¿Y cuál es lo relevante dentro de la introducción que podemos sugerir poner? Bueno, como el método que usan para este informe en particular es el método de cuadrados mínimos, el modelo lineal, podrían discutir justamente el modelo que van a usar, ¿no? Porque si yo dije como objetivo que es determinar que a partir de esto, mediante un cierto modelo, y bueno, explico el modelo, ¿no? Como para que tengan idea. Explicar el modelo no quiere decir hacer las cuentas. O sea, explicar el modelo no quiere decir que yo voy a poner
en el Python todo lo que es lo que lleva al modelo, ni toda la clase que di yo hoy, ni el apunte que dejé en donde están todas las ecuaciones matemáticas que llegan a la pendiente del ordenador de origen. Never, nunca. Explicar el modelo quiere decir que es el modelo lineal del método de cuadrados mínimos en particular, utiliza la ecuación igual a mx más b, no importa que después pueden utilizar la de mx, esa es la global. Y el criterio que utiliza es tal, y contar cuándo ponderado y cuándo no ponderado. ¿Y por qué este caso? Porque ustedes van a tener dentro de las preguntas de la guía es evaluar si es ponderado o no el método que están usando. Entonces, bueno, dentro de lo que es la introducción, uno le tiene que explicar al lector por qué estoy evaluando si es ponderado o no, ¿no? Como que ya tiene que saber a dónde ir a mirar qué significa cada cosa. Pero repito, sin poner ecuaciones, salvo la ecuación lineal, a lo sumo, porque no tiene sentido todas las ecuaciones intermedias. Sí explicar el modelo. Sí que la gente entienda, como ustedes dicen, bueno, yo utilicé un modelo lineal, el método de cuadrados mínimos. ¿Qué hace? ¿Cuál es la hipótesis del método lineal? Bueno, la recta que mejor aproxima los datos experimentales a partir de minimizar la distancia de los mismos a la recta. O sea, son pequeñas frases. Vean la literatura, por ejemplo, el Ver, Experimentación, es un libro para ver. Vean dónde está la información que uno mismo, de hecho, puede citar. Y la idea es que citen dónde ustedes sacaron esa información. Y repito, no pongan palabras escritas simplemente como que entendí el tema, entonces lo escribo. No, vayan a una fuente, porque va a quedar escrito como algo cotidiano donde puede haber errores o donde puedan no decir algo con pocas palabras y tener que expresarse en una hoja para contar algo. Entonces, para contar algo en forma concisa, que es la idea de un informe, tienen que ir a la bibliografía. Tienen que ir y leer, a ver el método de cuadrado mínimo, a ver qué era, y ver, ah, listo, esto. Y lo cito. O sea, leer y transmitir en un informe lo que uno leyó es citarlo, porque si no es un robo. Entonces, uno lee y lo cita. Y de esa manera hace más concisa la explicación, puede hacerlo más breve. No se quieren informes grandes, largos, para tratar de explicar las cosas. La buena explicación se puede hacer en pocas palabras. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, ¿y qué se puede esperar de último párrafo como objetivo de este informe? Y un poco lo que ya conté, ¿no? El objetivo que recién comenté. Entonces, esto no les tiene que ocupar mucho. ¿Cuánto les puede ocupar? ¿Una carilla? ¿Un poco más, un poco menos? No importa, pero tómanlo en cuenta así, que no se tienen que extender. Una pregunta, profe. Sí, La parte de citar, ¿podrías dar como un ejemplito de cómo expresarlo más o menos, citar una bibliografía? Eh, por ejemplo, decir, bueno, esto se puede profundizar en, y así, con el corchete. así es, con corcheta y con numeración. Y Claro, pero para vos podés ni siquiera en el anticipar. texto, ni siquiera en el texto tendrías por qué explicar más allá de esto. Todo el mundo que ve esto sabe que lo que vos estás contando en este párrafo lo puede o profundizar o verificar en esta referencia. Ok, ok. Cuando uno dice citar, no tiene que decir escribo todo el texto para citar. No, esto es una cita por sí. Ok, esa era mi El duda. Gracias. formato de esto me está diciendo king, cita. Por eso uno sigue un formato. Si yo esto no lo coloco entre corchetes y lo pongo entre paréntesis, ¿qué podría ser? Me confundo. Me confundo porque entre paréntesis puse la ecuación, por ejemplo. ¿Sí? Sí, 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 ahí quedó claro. Mi duda era eso, si te tenías que anticipar con palabras o no. No, Genial. para nada, para Gracias. nada. Lo importante sí es citar donde corresponda, ¿no? O sea, si yo voy a esta cita, tengo que ver algo que tiene que ver con esto. Si veo otra cosa es porque está mal citado. Dale, gracias, profe. No, por nada. Bueno, vamos a la parte experimental. La parte experimental, globalmente, en un informe, esto lo vimos mucho más profundamente, es contar la metodología. Cuando cuento la metodología que llevé a cabo para justamente realizar ese experimento, tengo que siempre, y no se olviden que eso también lo vi un poco, es, bueno, decir qué instrumento utilicé, ¿no? Para la medida, porque uno se hace la idea de la parte experimental a partir de esos datos puntuales como qué hice, qué instrumento usé,
y así puedo tratar de repetir la experiencia. Nosotros somos detallistas en algo que a veces no se suele poner, que es, si yo mido un largo con una regla, nadie pone la precisión de la regla en un trabajo, en un paper, ¿no? Nosotros somos con eso detallistas porque a veces uno nombra instrumentos que no son tan conocidos y decimos, bueno, yo sé que cualquiera puede leer regla en Google y ver cómo es la precisión de una regla porque todas tienen la misma precisión. Entonces, bueno, los papers no suelen estar. ¿Qué pedimos nosotros? Cuando se describe el experimento, siempre poner el instrumento que utilizó, por ejemplo, para medir L, qué instrumento utilicé, para medir el periodo, qué instrumento utilicé, dentro de lo que es el texto, no puntual. Usé cronómetro, querí. No, es un texto, es una historia esto. Historia breve. Historias breves, como la película, que dura 4 horas, ¿no? Pero bueno. Y el instrumento tiene que estar no solo nombrado, sino que, o entre paréntesis o dentro del texto, decir su precisión. Su precisión, recuerden, su resolución. Para saber en dónde la persona que quiere volver a hacer el experimento tiene que empezar a hurgar y qué instrumento tiene que buscar para tratar de repetir su experiencia. ¿Qué más puede aparecer? Entonces cuentan la metodología, la instrumentación y la precisión de los instrumentos. ¿Qué debe aparecer? La mayoría de las veces lo que se espera es tener una figura que represente el dispositivo experimental. Puede ser un esquema del dispositivo instrumental, por ejemplo, en este caso, como tenemos un dispositivo o un péndulo, uno podría hacer un esquema. Siempre que tenga el esquema, por ejemplo, en este caso era un esquema, lo que tiene que colocar es qué es cada cosa del esquema, ¿no? O sea, esto, sin todas estas explicaciones, no me dice nada. Cuando vean la planilla de informe, cada una de estas cosas es contada después. Entonces, si yo tengo esto y no le pongo qué es, por más que sean cosas obvias, dale, el péndulo, mirá si no voy a saber cuál es la masa y mirá si no voy a saber cuál es el hilo. No importa. Yo tengo que saber que es un idioma universal y que hay gente que va a ver la figura y con la figura tiene que entender lo que tiene que armar. Entonces, láser, esto es láser. Esto es no sé qué. Esto es no sé cuánto y esto es no sé cuánto. Entonces, eso tiene que estar en la figura, ya sea un esquema o, que ahora venía la otra alternativa, que a veces se los vamos a pedir solo para que nos lo muestren, puede ser una foto del sistema experimental. Hay gente que por ahí a veces es reacia a decir, bueno, voy a tener fotos, como somos 4 los integrantes del grupo, 4 fotos. Está bien, no sería lo más ideal para un trabajo, un paper, pero nosotros como docentes quizás queremos ver un poco el péndulo de cada uno de ustedes. Entonces, por ahí les pedimos realmente, y este va a ser en casa, ahora lo van a ver, es, bueno, pongan la foto del péndulo como figura del sistema experimental. Si vemos la foto, nosotros nos podemos hacer idea de cuál es su sistema experimental. ¿Qué pasa en la foto? Bueno, debo aclarar en la foto quién es M, quién es la masa y quién es L. Aunque parezca, repito, algo raro porque es muy, muy claro. Entonces, acá viene el tema de qué iría en este informe, ¿no? Y una cosita general también de lo que es la sección experimental es que en la parte de desarrollo experimental lo que tiene que ir también es un breve texto después de mostrar, después de contar la metodología, los instrumentos que usaron con su precisión y de incluir la figura con el esquema experimental, tiene que discutirse brevemente qué metodología utilizaron para obtener el resultado final. O sea, por ejemplo, en este caso muestran esto, pero ustedes, si el objetivo era obtener G, ¿en dónde me queda claro en la metodología cómo lo obtuvieron? Bueno, tiene que haber un párrafo antes de empezar la otra sección diciendo G se obtuvo a partir de la utilización de tal cosa, pueden decir el modelo lineal de los mínimos, pueden decir el programa Python, por ejemplo, pero tiene que haber un párrafo que ayude al lector a saber, bueno, después cómo hicieron para calcular G con esto. Todo eso es en la parte de la sección experimental, ¿no? Desarrollo experimental. En este caso, ¿qué les vamos a pedir? Obviamente, describir el sistema, la metodología, son los instrumentos, bla, bla, bla. Aclarar, en este caso, nosotros les vamos a pedir que aclaren cómo midieron L y cómo midieron T. Eso es la metodología, prácticamente. Cuando uno dice, bueno, aclaro, ¿qué? Y bueno, justamente L lo pude haber medido hasta el centro de masa, L lo pude haber medido hasta el comienzo del hilo. Se unificaron, como esto es un informe grupal, acuérdense, grupal, no va a haber caso A, tipo, Ana, esta explicación, Pedro, esta explicación, no, es grupal.
Si hay criterios que si no se pusieron de acuerdo en los criterios para determinar cada cosa, no importa, porque ¿qué hago? Nunca les dijimos eso, no es necesario. Digo, bueno, L se midió de determinada forma, en el caso de, como dijimos la otra vez, Ana de tal manera, Pedro de tal manera, Juan de tal manera. Listo, es un renglón. Lo mismo el período. Bueno, como en este caso el período, ustedes para llegar al período midieron en forma indirecta un período total, tienen que decirlo. Porque la persona, el lector que quiera reproducir eso, tiene que saber que tiene que hacer eso. Entonces, acuérdense, es breve, es un parrafito, pero tiene que entenderse. El que vaya a leerlo tiene que entender qué están diciendo. Entonces, ¿cómo se obtuvieron sus incertezas? No es hacer la cuenta. No es colocar la propagación de errores, no es colocar cómo llego metiendo los datos, la derivada, etc. No, es, bueno, como L se midió desde el punto máximo hasta el extremo del objeto y se le sumó el radio del objeto, se obtuvo la incerteza de L a partir de mediciones, de la propagación de errores de mediciones, del método de mediciones indirectas. Listo. Nosotros les creemos, ¿entienden? Pero necesitamos saber que ustedes lo hicieron bien. Y no bajo la cuenta, sino bajo lo que nos están contando. Es como una declaración jurada. Entonces, esta es la metodología de descripción. Incluyen las figuras y en este caso les vamos a pedir esto. Saquen una foto de cada uno de sus péndulos y colóquenlo de esta manera. ¿Qué se hace muchas Perdón, Lucía, veces? ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro, obvio. No me quedó claro entonces si no nos podemos poner de acuerdo con la metodología para medir, por ejemplo, L. No me quedó claro si hay que poner qué hizo cada, o sea, los distintos, o no, porque no, o sea, no me quedó claro eso. ¿Cómo es? Perfecto, Agustín. Cuando las metodologías fueron distintas, hay que aclararla porque en un momento vamos a discutir los resultados y puede influir la distinta metodología en cada uno de estos casos. Entonces, hay que aclararla. Lo que digo es, no cuenten tipo subtítulo. Ana hizo el experimento así. Pedro hizo todo el experimento así. No, globalicen en el experimento y después sí en particular, cuando dicen cómo se midió L y T, digan, Ah, L se midió, L es el que Pirulo, Mengano y 3 menganos midieron L de esta manera. Mientras que el otro Pirulo lo midió de esta otra. ¿Sí? Es como más una frase que no es claro, extensa, porque ya la metodología del armado y todo eso ya fue contada. Es como en el péndulo, por perfecto. ejemplo. Uno dice, bueno, armamos el péndulo, realizamos la experiencia mediante un péndulo que se coló, no sé, se hizo oscilar utilizando pequeñas oscilaciones, bla, bla. Después, como muestra la figura 1, ¿no? Muestra la figura 1, muestra este péndulo, ya sabemos cómo es el objeto de cada uno, o sea que no lo tienen que describir, porque está mostrado en el esquema. Es decir, bueno, se determinó el valor del periodo para distintos valores de L. L se midió, y ahí la frase que te dije, y T se midió de esta manera, ¿no? Contemplando N datos, lo dicen globales, y después seguro que cada integrante del grupo pudo haber utilizado distinta cantidad de datos, distinto N. Entonces dice, bueno, en el caso de Pirulo, con N igual a tanto, en el caso de Mengano, con L igual a tanto, y así. ¿Sí? Esas son las formas de diferenciarse en los casos. Perfecto, gracias. No, por nada. Bueno, les pedimos esto. Una aclaración que puede ser útil para los siguientes informes es que cuando uno coloca una figura, que esto va a pasar, ustedes hasta ahora pusieron siempre 4 figuras de gráficos de distintas personas de lo mismo, ¿no? La figura representaba lo mismo. En el caso de la clase pasada, el periodo en función del número de periodos. Bueno, la leyenda de cada una de esas es la misma, ¿no? Entonces, uno hace una leyenda general, cita una sola figura, en este caso 3 porque había 2 antes, obviamente, y lo puse a propósito, y lo único que coloca es la diferenciación de letras entre figura y figura, pero todas forman parte de la misma leyenda. Y se aclara en la leyenda que la figura A corresponde a Pirulo o al método 1, no importa, eso en otros casos, y así sucesivamente. Entonces empiecen a juntar figuras que van a mostrar lo mismo, porque si no es un plomo ver 25 figuras en un informe donde se pueden agrupar. Entonces, aunque no sean así horizontales, porque en este caso me entraron, sino pueden ser en forma vertical, si las hacen, no las hagan enormes tampoco, o no sé, 2 en fila y así sucesivamente, no importa. Con la diferenciación de A, B, C, D, ya está. Un golazo, ya diferencian a cada uno de los casos. Entonces, esto
es lo que iría a la parte de desarrollo experimental. ¿Qué va a la parte de resultados y discusión? Fíjense, repito, la planilla de informe. Los títulos tienen que ser estos títulos. Está sacado específicamente para que todos colocamos los mismos títulos. No pongan resultados como subtítulo y después discusión como subtítulo, porque cuando empiezan a mezclar ideas, queda medio pesado para el lector ver todos los resultados y después empezar a tener que volver a lo que era antes, porque ahora es virtual, la página, 2 páginas atrás para ver dónde estaba el resultado de eso. Entonces, vayan poniendo resultados y discutiéndolos. Entonces, en la parte de resultados y discusión... Una pregunta de la diapositiva anterior. Sí. Viste que en la leyenda de la imagen, ahí abajo dice fotografía de los péndulos, no sé qué, de los diferentes integrantes, A, P1, B, P2, C, P3 y D, P4. Yo supongo que en algún lado de ese informe habrá una referencia que dice, bueno, P1 es esta persona, P2 es esta otra. ¿Dónde tendríamos que poner esa referencia? Si tenemos que aclarar notación en alguna parte, ¿dónde va eso? Perfecto, Elian, me viniste al pelo, que eso también vi. Uno siempre, cuando pone ya estas definiciones, en realidad no definiciones, estas referencias, como decís vos, son estos símbolos, ya lo tuvo que haber definido en algún lado. No pone ni notación al final, tipo notación, esto vale tal cosa. No, a veces algunos papers uno dice, bueno, al principio tiene que poner una tabla con las definiciones de los símbolos que va a utilizar. No, en este caso lo que nosotros hacemos siempre es que ustedes en algún lado tienen que haber dicho quién era P1, quién era P2, quién era P3 y P4. ¿Dónde lo tengo que decir? Que esa es la gran pregunta del millón. Bueno, en metodología. Cuando yo empiezo a explicar los casos que se diferencian, como en el caso que recién me preguntaron y dijimos, bueno, Pirulo midió así, Mengano midió así, L, etc. Ahí lo defino, ya estoy definiendo. Cuando digo, Pirulo midió L, tomando tal cosa y tal cosa, entre paréntesis se pone P1. Y ya sabe uno que P1, cuando lo va a ver, es ese Pirulo que midió de esa manera. O lo puede poner de esta manera, ¿sí? No importa que todos hayan hecho lo mismo, el mismo criterio. Entonces, uno puede agregar una oración diciendo, por ejemplo, los diferentes casos estudiados fueron Juan, P1, entre paréntesis, Pedro, P2, entre paréntesis, Ana, P3, y así. Entonces ya definió en la parte del método quiénes van a ser P1, P2, etc. Siempre en general eso se define en la parte experimental, salvo que aparezcan cosas nuevas en resultados y discusiones, como por ejemplo, en una tabla cito, no sé, el resultado de G con su error relativo. Nunca dije quién es el error relativo. Bueno, en la tabla yo pongo E sub R. En algún lado antes coloco que es el error relativo. Para la persona que nunca vio un apunte de eso, ¿no? Nada más. Nosotros ya lo sabemos. Pero en este caso es en el texto de metodología. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Bueno, entonces en la parte de resultados y discusión van los resultados, justamente, y la discusión de los resultados. En este caso dirán, si hay alguna tabla, va a la tabla, si hay algún gráfico, va a algún gráfico. ¿Qué es importante de esto? Lo importante de esto viene de la mano con ver el ejemplo de lo que vamos a pedir acá, así ya me resumo un poco la generalidad. Esto forma parte también de la generalidad. Cuando uno muestra lo que quiere mostrar como resultado, es importante que uno cuente lo que va a mostrar antes de mostrarlo. Uno no puede poner resultados y discusión y tirar un gráfico. Porque viene alguien, lee eso y dice, pero ¿y esto qué tiene que ver? ¿A dónde va? Aunque mire la leyenda y en la leyenda sea explícito qué es lo que muestra el gráfico, queda como feo el formato de no explicar en un párrafo antes lo que va a mostrar. Entonces, aunque parezca repetitivo, y es cierto que muchas veces parece repetitivo, uno coloca inicialmente, después del subtítulo, un párrafo que diga, bueno, en la figura 1 se muestran los resultados de la figura del período al cuadrado en función de L, y ahí puede ya poner la figura tranquilamente y empezar a discutirla. Muchas veces uno dice que no va a discutir, es que, ¿por qué generó esa figura y no la que era L en función de T cuadrado? Bueno, uno en la parte de resultados y discusión podría empezar diciendo que en esa figura se muestra eso, y podría aclarar ahí mismo en el texto, es que la figura se llevó a cabo colocando en el eje Y los valores de T cuadrado
a partir de haber evaluado los errores relativos de cada una de las variables. Eso tiene que estar, porque lo fuerte que también vimos hoy es ¿por qué yo grafiqué t cuadrado en L y no L? Repito, este es un caso mío, a usted le pudo haber pasado al revés, no está pensado para que dé esto. Puede dar lo que sea. Entonces, tienen que aclarar en algún lado cuando van a presentar las figuras, bueno, ¿por qué hice esto? Bueno, con el criterio de evaluar el error, de colocar en el eje Y la variable cuyo error relativo sea mayor, se obtuvo la figura 1. Y entonces, figura 2 en este caso. Y en este caso, miren todo lo que puse. Bueno, porque ¿qué les vamos a pedir? Los resultados que les vamos a pedir nosotros en este informe van a ser, está en la guía especificada. El gráfico de la función ya cambiada de variables con el ajuste lineal. Fíjense que acá no puse la otra, t en función de L, porque en el informe esa no se la vamos a pedir. Ya vamos a ver dónde se la vamos a pedir esa. Esta figura, por cada integrante del grupo, por eso es A, acá va a ser C, etc., junto con la figura de los residuos del ajuste. Entonces, cada integrante del grupo, dentro de lo que es la sección resultados y discusión, acorde con sus compañeros, va a poner. Acorde quiero decir que sea, no sé, si uno pone la figura que tenga de fondo cuadraditos, todas tienen que tener de fondo cuadraditos. O sea, sigamos un formato, ¿no? Entonces, cada integrante va a poner la figura de su ajuste lineal, lo que le haya dado. Puede ser que a un integrante le haya dado t cuadrado versus L y a otro L versus t cuadrado. Puede ser que uno de los integrantes haya elegido usar t versus raíz de L. No importa, está perfecto. Pone el ajuste con los residuos. Y ahí va a tener, si son 4 integrantes del grupo, bueno, 8 figuras, ¿no? 2 por cada integrante. Puede unificar nuevamente la leyenda y háganlo así. Porque así se puede ver, claramente el lector puede ver el ajuste y los residuos. Después de esta figura grande, con tantos grafiquitos, discuten la figura. Entonces discuten, sobre todo, lo primero que discuten es el ajuste, la calidad del ajuste. Y eso lo discuten a partir de esto. Discuten si hay algún punto raro, por ejemplo, a partir de esto, y también se puede ver en los residuos. Entonces, ¿qué más pedimos de este informe? Bueno, justamente la discusión de las figuras, discutir la calidad del ajuste a partir de los residuos. ¿Qué más pedimos? Bueno, la diferencia entre los dos métodos, ustedes van a tener dos métodos, aplicar el ajuste por el método de M por X y M por X más B. Entonces, esa figura 2, que fue, por ejemplo, para un caso, uno podría tenerlo para el otro caso. Podrían hacer dos figuras grandes con cada uno de los métodos. O podrían elegir, criterio de ustedes, en la misma figura poner los dos ajustes. Ningún problema. Siempre y cuando traten de ponerse de acuerdo para que no sea un lío el informe. Entonces, bueno, discuten las figuras, reportan el valor de la ordenada al origen, en qué figura, en donde la hayan calculado, obviamente, y evalúan esa ordenada al origen. Y lo que está puesto acá es para la discusión cuando ustedes lo tengan un poco más certero y vean a qué se puede deber esa ordenada al origen. Pero bueno, discutan si esa ordenada al origen puede tomarse en cuenta como 0, es decir, si hay cierta probabilidad de que el valor que haya obtenido de la ordenada al origen sea 0. ¿Y qué significa eso? Bueno, la ordenada al origen va a tener un valor más representativo con una incerteza, es decir, va a ser un intervalo de confianza. Hay que ver si el intervalo de confianza incluye al 0 o no lo incluye. ¿Y qué va a significar eso? Bueno, si incluye al 0, yo podría decir en realidad, entonces, haber utilizado un modelo o el otro, si incluye al 0. Ahora, si no incluye al 0, ¿por qué puede deberse? ¿A qué puede corresponderse? ¿Qué es lo que hice yo en el experimento que pueda llegar a generar eso? Bueno, piénsenlo. Y por último, lo que se va a pedir es que pongan una tabla. Fíjense que es la única tabla que se pide. No se pide una tabla con los datos originales de cada periodo, los datos originales de cada longitud. No. Eso ya, fíjense en el caso acá, eso ya está puesto acá. Nosotros al ver esto, para nosotros es una maravilla porque sabemos qué pasó antes. Sabemos todos los datos de sus tablas, entonces no se ponen las tablas de los datos originales, de los datos medidos del tiempo para cada longitud, nada. Acá están mostrando eso. Entonces acá pasa lo mismo. La única tabla que les estamos pidiendo es la tabla de los resultados de G.
A partir justamente del ajuste, ustedes van a obtener G despejando de lo que es la pendiente. Entonces, la tabla que se le pide es la tabla de cada integrante, del valor de G de cada integrante del grupo, por ambos métodos, el método de A por X y el método de A por X más B. Y fíjense, puse un tercer método. ¿Pero dónde está el tercer método? Bueno, el tercer método, a lo que llamo el tercer método, que está aclarado en la guía, es el valor de G que obtuvieron la clase pasada a partir de un dato de longitud. Fíjense que nosotros queremos ver un poco la comparación con obtener G a partir de un ajuste lineal, utilizando A por X, a partir de un ajuste lineal utilizando A por X más B, si cambia, y utilizando el dato de usar una sola longitud. Fíjense que el trabajo que hicimos hoy es para un montón de longitudes, o sea, un laburo mayor. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Puedo hacer Sí, un par de preguntas? sí. Ahí con el modelo de AX más B me generan un par de dudas. Dos, o sea, suponete que decimos, bueno, el ordenal origen es distinto de 0 y se puede deber a esto, pero para explicar a qué se debe necesitas un marco teórico distinto al que diste antes. Entonces, te puedes poner a explicar ahí en resultados de discusión la teoría de por qué el resultado no me dio como esperaba. Sí, porque no es una teoría, en realidad es una hipótesis que vos planteás, yo te entiendo lo que decís, que vos planteás que está sucediendo tu experimento y no necesitas hacer la demostración matemática de eso. Simplemente podés nombrarlo y lo que podés hacer es citar a la fórmula que vos colocaste en la parte introductoria, que claramente es la única que tenés en este caso, y podés decir dónde afecta de esa fórmula lo que vos me diste. Pero no necesitas demostrarlo matemáticamente. Esa persona se tendrá que sentar a hacer la cuenta si no te cree declaración Claro, jurada. no necesito ninguna demostración. Para nada, para nada. Porque Buenísimo. tu explicación debería ser tan buena que deberías poder guiar a la otra persona a que se dé cuenta que eso está pasando. Y si no, que se sienta a hacer la cuenta, como uno hace cuando lee un paper, ¿no? Como que, ¿qué pasó? Okay. Me lo está contando, pero no lo entiendo y tengo que deducir. Pero no tenés que hacer ahí toda la demostración de que está pasando eso. Ok, y la otra cosa es, cuando nosotros usamos el modelo solo A por X, sabemos que esa A es de donde, esa pendiente es de donde despejamos la gravedad. Cuando usamos AX más B, igual tenemos que usar A para despejar la gravedad y B será otra cosa. Bueno, ¿No tenemos que tener en cuenta B para despejar la gravedad? Fíjate a qué correspondería B en tu caso, que vos ya tenés en la cabeza, porque por eso me preguntaste lo de la teoría, o sea que vos ya lo estás entendiendo, sí. Lo tenés en la cabeza. Fíjate, ese B, ¿qué representaría entonces en tu ecuación matemática? Y claramente, ya lo estás viendo seguro, que está G metida en ese B. Ahora, ¿vale la pena calcularla de ahí? ¿O vale la pena calcularla de A? ¿Será distinta? ¿Será la misma? Bueno, puedes agregar información al informe. Por lo pronto, como no se dio puntualmente, no es necesario. Uno puede tranquilamente, con el ajuste de A por X más B, de la pendiente sacar también G. Entonces, si uno lo hace bajo ese criterio, B no tendría por qué usarlo para nada. Entonces, ¿por qué sirve eso? Si yo no entiendo B de dónde sale, no tengo problema en un informe. Si entiendo y lo puedo aprovechar, joya, hacelo. Pero no es necesario decir, nosotros no le pedimos como obligado, bueno, ahora B les dio distinto de 0, bueno, agarren B y vean cómo pueden sacar G a partir de B. Se podría, pero no se pidió. Bueno, pero suponete que tengo muchas ganas y lo hago. También necesito una explicación bastante más fuerte para decir por qué hice lo que hice. Ahí sí que necesito más marco teórico y un par de ecuaciones, seguramente. No puedo decir, bueno, y haciendo los cálculos teniendo en cuenta B, me devuelve este resultado. No lo puedo revolear así. Mirá, si vos la ecuación matemática ponés el factor que corresponde a la ecuación matemática por tu idea, porque crees saber a qué corresponde que te dio una ordenada del origen distinta de 0, y jugás con tu ecuación matemática y te queda tu ecuación matemática como un factor por X más otro factor, ese independiente, ese término va a ser igual a tu ordenada al origen. O sea, lo podés usar perfectamente. Ya con porque con la explicación que pensaste de pasar
de involucrar a la ecuación con tu idea, si está bien, obviamente, ya está, estás justificando por qué lo usaste. Ahora, ¿por qué usaste uno y en vez de otro? Te pudo haber parecido más fácil. Supuestamente tu ecuación te lo está permitiendo, porque es una igualdad que se debe cumplir. Es como cuando, bueno, no lo voy a aclarar esto, porque si no pierdo la idea con los chicos, pero si vos estás seguro de eso y llegás a una relación matemática de que esto es B, seguro, porque es parte de la teoría, lo despejo y listo. ¿Por qué elijo uno? ¿Por qué elijo otro? A veces puede ser porque es más fácil, a veces puede ser porque creo que me va a hacer que no tenga que utilizar la variable y que me dio mayor incerteza en el otro lado. Hay un montón de criterios. No quiero, digamos, explayarme tanto con esto. Si querés después lo discutimos. Si vos lo hacés, lo discutimos puntualmente porque sería lindo para ver. No, igual, no sé, veré qué tan relevante Veré si me lo la hago. ve y veré que... Después cualquier pues cosa lo ya veo que vos discutimos estás para hablando no una cosa y perder yo el hablo hilo y otra. que los chicos también sigan midiendo. Por lo pronto no Sí, se va a sí. pedir eso acá. Si quieren hacerlo, bienvenido. Bueno, ¿y gracias. qué se va a pedir como resultados y discusión? Obviamente, después de poner la tabla con estos resultados, la discusión de G, como les pedimos en la guía y como les dije inicialmente que había que pensar un poquito sobre diferencias significativas, precisión, exactitud. Y cuando uno discute todo eso, bueno, discutan las fuentes de incerteza. Y acá me voy a detener solo para aclarar que no es una discusión de fuentes de incertezas decir que hubo errores en el medio. Porque eso ya vi en varios lados que había frases como por errores humanos o, bueno, por diversas, hubo influencias de diversas incertezas en el experimento. Pero eso no dice nada, porque en realidad, digamos, siempre hay incertezas. Hay que ver, ¿pesan o no pesan? Entonces uno que tiene que evaluar para ver eso, para discutir las fuentes de incerteza, puntualmente qué fuentes de incerteza. Tiene que ver qué hipótesis tomó como criterio para hacer el experimento. Cuando ve las hipótesis, tiene que evaluar qué hipótesis no se cumplieron también. Dentro de las hipótesis no cumplidas, uno puede decir cuál pesa y cuál no. O sea, ¿pesa que la hipótesis cumplida de que el movimiento pendular no sea en un plano? ¿Pesa en el resultado de este? Y por ahí sí, por ahí no. Si no pesa, bueno, no importa que no se cumplió esa hipótesis, a ver, importa, pero no es relevante a la hora de la discusión del resultado. ¿Por qué un resultado de G me va a dar mucho menos exacto que a todos mis compañeros? ¿Qué me pudo haber pasado a diferencia de ellos? Esa es la discusión de las fuentes de incerteza. Y hay que aclarar dónde uno cree que está el mayor peso de las fuentes de incerteza. Entonces, eso es pensar un resultado. Y nosotros evaluamos la discusión de un resultado, y puede que esté mal, pero que uno se gaste y se sienta a discutir con sus compañeros la diferencia de resultados y lo que observó, es fundamental a la hora de una nota de un informe. Ténganlo en cuenta. Entonces, cuanto menos pongo en el informe para no equivocarme, si no hay discusión, el informe no es válido. Porque el informe que me ponga un resultado sin discutirlo no es claro. Yo puedo inventar un resultado. Es clarísimo. Cualquiera de ustedes son capaces de inventar resultados. Somos todos capaces de inventar resultados. Entonces, eso no me sirve. No nos sirve. Por eso nosotros evaluamos globalmente en base a que esté lo pedido, pero también tenga el formato, que esté correctamente todo puesto, que nos presten atención, que también sepan discutir. Y me equivoco, no importa, se corrige. Como se corrige, voy a empezar a darme cuenta de que por ahí me estoy pifiando el camino. Listo, lo aprendo. Pero es así, discutan los resultados. Y tampoco usen 100 páginas para discutir los resultados. Porque el que sabe discutir un resultado, porque sabe qué es lo que está ocurriendo, lo puede decir con 3 oraciones, con 1 oración, 3 renglones. No es necesario explayarse enormemente. Cuanto más me explayo, pierdo la idea. Eso también es importante y uno va aprendiendo, chicos. No es que no se nació haciendo informes. De hecho, creo que hoy en día, cuando tratamos de hacer los papers, nosotros quedan horrorosos hasta que lo van puliendo. Y bueno, después por ahí quedan horrorosos, pero no nos damos tanta cuenta porque son los nuestros. ¿Qué más tengo en el informe? Y termino para que sigan midiendo. Conclusiones, apéndice, referencias. Las conclusiones también es algo, obviamente, que dejamos para el final y se basan en las discusiones. En las conclusiones no van los resultados, no van las metodologías, las conclusiones son brevemente lo que me di cuenta que a lo que llegué
que me di cuenta en la discusión. Cuando yo discutí algo, llegué a algo. Bueno, eso a lo que llegué es la conclusión. También es algo que a veces uno no sabe qué poner y empezamos a leer cosas que, PP, que tampoco tienen sentido, entonces una conclusión enorme no nos sirve. Tampoco nos sirve un renglón de conclusión, dio bien, no. Tiene que ser, uno lee toda la discusión del informe, a partir de eso genera la conclusión. También no es algo tan sencillo como lo otro, por eso queda siempre también para el final, pero es a partir de las ideas globales y puntuales de la discusión. Apéndice referencias. Apéndice solo va un apéndice, que a veces se los pedimos especialmente cuando hay cuentas en el medio, cálculos intermedios, o algo que pidamos especial, que digamos, che, si hicieron el método de la clase pasada de ver el periodo en función de n para cada longitud, por ahí se les ocurrió hacer eso, bueno, a ver, metan un caso para ver cómo dio, o les podemos pedir cosas así, o ustedes mismos pueden usar el apéndice para cuentas intermedias que sean relevantes, por ejemplo, yo obtuve G a partir de la pendiente, ¿no? Uno le podría decir, bueno, coloquen cómo obtuvo G a partir del dato de la pendiente. Coloquen la propagación de errores, para que veamos si se equivocaron o no. En este caso no les vamos a pedir cosas específicas, pero si ven que algo es una cuenta intermedia, no la pongan en el texto. Para eso es preferible que pongan un apéndice. Finalmente, las referencias, que hablamos de las citas, una vez que citen el texto, las referencias tienen que estar obviamente con su numeración, tal cual como se citó en el texto, entre corchetes, y qué es lo que en general se pide, siempre según la revista, nosotros pedimos el nombre del autor de la referencia, el libro si es un libro, con los editores del libro, y el año de la edición que leyeron. Siempre y cuando tengan estos datos, a veces no se tienen, puede ser sacado de internet, bueno, muchas veces uno pone de internet, listo, pongo la referencia y digo, es de esta página de internet, pero pongo qué es, ¿no? En este caso, es una página de internet cuyo título del artículo que uno sacó es este. Y listo, y ahí ponen la página. Y muchas veces, bueno, si es un paper, en este caso no lo es, siempre en general son libros, textos de libros, pero si llegara a ser un paper uno suele poner el volumen, páginas, etc. En este caso, como son en general libros, uno pone esto. Muchas veces si quiere aclarar, está el capítulo, pone el capítulo. Si uno quiere aclarar, bueno, es tal página, de tal página, tal página. Lee esto, es la referencia posta, es de página 120 a 122. Y listo, y la persona dice, ay, te agradezco, placer del mundo. A ver si tengo algo más. No. ¿Alguien?